Bueno, ¿para qué hablar de la inmigración? Voy terminando. Tercera idea, tener en cuenta la dimensión regional de la globalización. Ahí no me voy a extender. Ya sé que el problema es global, pero la región, esta comunidad, no es mala unidad para tratar de los temas económicos. Lo ha dado a entender Arturo. Aquí podemos resolver cosas. Ya sé que Wall Street tiene su importancia y Bruselas y todo eso, pero aquí somos los que somos. Aquí tenemos unas grandes empresas, unos magníficos empresarios y trabajadores, pero esa dimensión regional de lo global no es malo y se pueden hacer cosas, muchas de las cuales ya ha explicado Arturo. Yo soy partidario de reducir, por supuesto, en parte las administraciones públicas cuando se pueda hacer, cuando me dejen. Pero bueno, ese es el apoyo a las pymes, autónomos, a agricultores, la energía, los recursos, la investigación y más de más sí, el turismo, la logística, la nueva agricultura, el agua, las cajas de ahorro, el Instituto Aragonés de Finanzas, las comunicaciones, ya lo he hablado cuando he hablado de algunas inversiones. No queremos una sociedad subvencionada solo, no la queremos. Eso no da vida, eso no sale de la crisis. Planes especiales de apoyo a pymes, etcétera. Yo creo que si dimensionamos de alguna manera a lo regional, incluido lo político, el problema global, yo creo que habremos avanzado mucho. Y quinto punto, ya para terminar. Yo creo, queridos amigos, que todo esto, más o menos hilvanado y para no alargarme mucho, requiere reforzar el papel de las políticas de centro. El centro existe, mis queridos amigos. El centro hizo la transición, entre otras cosas. Yo aún llevo la llave con la que voté la Constitución del 78 en el Congreso de los Diputados, una llave blanquita que llevo en el llavero de las llaves de mi casa desde el año 1978. No me gusta juzgar el pasado. Cuando el presente juzga el pasado, pierde el futuro. A mí estas historietas de las dos Españas no me van nada. Me parece que es un error gravísimo, el error más grave que ha cometido el gobierno de Zapatero, además de otros. El más grave que ha cometido el gobierno de Zapatero. Cargarse los valores de la transición, cargarse los valores de la transición. En el año 78 la ETA mató a 100 personas. Estábamos, muchos de aquí lo sabéis, niveles de desempleo más del 20%, de inflación más del 20%. Y se pusieron de acuerdo varios partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales hicieron los pactos de la Moncloa. La clase política de ahora, y cuando más la simplifiquemos peor, y me habéis entendido, ¿verdad? Cuando más la simplifiquemos, la clase política peor, porque solo habrá uno u otro. Y solo se hará lo que diga uno y nunca lo que diga el otro. Nunca habrá consenso, porque no tendrán nada que consensuar, porque además no saben consensuar. Yo creo que se echan en falta los valores de la transición y no me gusta aquello. ¿Cómo lo defino yo? Pues, ¿qué es el centro? Pues sumar los valores de lo público y lo privado y aplicarlo a cualquier actividad pública y privada. Mirad, ni lo público es solo de los funcionarios y de los sindicatos, porque yo nunca me atrevo a decir que sea de los políticos. Ya nos gustaría a los políticos, a veces, tener peso sobre lo público. Pero tienen más otros colectivos que los políticos. Estamos tan denostados los políticos, somos tan malos los políticos, somos tan nefastos los políticos. No se fía nadie de nosotros. Entonces lo público no es de los políticos, es de los funcionarios. Yo soy funcionario, aunque no ejerzo en este caso, y de los sindicatos. Esa es la realidad. Pero ni lo privado deja de tener una función social. Vosotros, empresarios privados, tenéis una función social. Entre otras cosas, sois los mayores creadores de empleo de Aragón y los mayores mantenedores, por decirlo de alguna manera, del empleo que hay en Aragón. Ese enfrentamiento absurdo, de verdad, que lo público y lo privado no lo entiendo. Y una referencia especial a la familia. Yo solo, esto es una broma que no ideológicamente, pues ni científicamente, a lo mejor se sostiene, pero es que en política pues hay que decir algunas cosas simplificando. La derecha se definiría diciendo el individuo. La izquierda, la colectividad, el centro, la familia, de alguna manera. La referencia fundamental que nosotros manejamos, la familia. La familia sirve para todo. Cualquier política que hagáis, si tenéis como referencia la suma de lo público y lo privado y como objetivo
la familia entendida como la entendáis cada uno de vosotros, en la familia moderna, la antigua o la contemporánea, la que queráis. Si veis esa idea, veréis cómo encontraréis ese tema. Y queridos amigos, termino ya. No nos vamos a mover del centro. Este partido no se va a mover del centro. A partir de ahora han cambiado las circunstancias, las cosas son un poquito diferentes. ¿Para qué me voy a extender? Un poquito distintas. No, pero no nos vamos a mover del centro. Y no estaremos en el gobierno a cualquier precio. Y esperemos que las 5 ideas que yo tuve la oportunidad ya de transmitir en el debate del Estado de la Comunidad de septiembre de este mismo año sean respondidas de alguna manera. Y si no somos respondidos, si no nos responde nadie, ¿de qué quieren hablar con nosotros? ¿De qué quieren hablar? Si yo digo, mire usted, me interesa el papel de Aragón en España, me interesa que atendamos el tema de la crisis, me interesa el territorio, me interesa el autogobierno, me interesan las políticas de centro. Estas son 5 ideas que me parece que no hacen mal a nadie, que además están en la Constitución, que hacen Aragón, que son útiles, en las que creo que creéis todos vosotros. Si las digo, luego me votan todo en contra, ¿de qué quieren hablar con el PAR? ¿De fútbol? Bueno, estamos como para hablar. ¿De fútbol? ¿O de qué hablamos? Es que la política es esto, es que tenemos un proyecto político, es que hemos hecho los planos de un edificio. Y en ese edificio, la cocina, el comedor y la bodega los ha explicado Arturo. Pero hemos hecho los planos de un edificio. Eso es lo que nos gustaría, el Aragón del futuro. Y hemos demostrado que durante estos años hemos hecho cosas. Algunas nos habremos equivocado, pero hemos hecho cosas. Pero, queridos amigos, si quieren que nuestro papel sea el que es, y los aragoneses y las aragonesas nos votan, y estamos en el papel de centro, que no nos vamos a mover, y somos requeridos, ¿tendremos que hablar de algo? ¿O no es así? Pues ese es el planteamiento. 2 pactos pedimos para Aragón. Uno por Aragón, que es autonomía, y otro para Aragón. Uno hay que firmarlo aquí, el otro en Madrid. Uno hay que firmarlo aquí, para ver cómo articulamos todo esto, el territorio, cómo desarrollamos el estatuto, cómo hacemos lo que hay que hacer, y otro en Madrid. Oiga, señores de Madrid, el que esté, que Aragón quiere tener su papel en Madrid. Esos 2 pactos se mudan. Si no nos responden a nada, ¿de qué quieren hablar? La noche del 22 de mayo, ¿de qué hablamos? ¿De qué? ¿De reparto de cargos? ¿De consejerías? ¿De a ver dónde nos colocamos? Ese no es el papel del PAR. Ese no es el papel de mi partido, desde luego el partido que yo represento, que es el que estamos todos aquí. Ese no es el papel del PAR. No queremos eso. Lo digo para que, en la medida que podáis, sepáis evidentemente cuál es el planteamiento. Y nada más, queridos amigos, ha sido un placer estar con vosotros, creo que no me he alargado más que lo justo. Os agradezco de verdad la amabilidad de que hayáis tenido como amigos que sois, casi todos, por no decir todos de vosotros, de estar aquí esta tarde, de tener la paciencia de escucharnos a los políticos. Pero, queridos amigos, sin la política no se puede funcionar. Estamos en la Constitución, los partidos políticos, antes que otros. Si veis en los artículos de la Constitución, de los primeros estamos, los partidos políticos. Cuando a veces vas a un acto, que no es este caso, vas a un acto y te dicen, no, a los partidos políticos no dejamos el salón. Oiga, que somos legales, que estamos en la Constitución. No, a los partidos políticos no le dejamos. ¿Qué les hemos hecho? Y mis queridos amigos, luego es que votan el 70%. Es que somos muy malos, pero es que votan luego el 70%, desde el 77 hasta aquí. Luego, vamos a ver, seamos sensatos. Si esto es así, si hay que votar, no pido el voto porque no debo, pero si hay que votar, pensarlo. Y sobre todo, no votéis en negativo, votar en positivo. Si os gusta el programa, pensarlo. Y eso es lo que hay. Y en definitiva, entre todos tenemos que sacar a Aragón de la media, entre todos. Sin vosotros es imposible, sin nosotros también. Y lo veréis el día 22 de mayo. Sin vosotros es imposible. Yo creo que esta reunión había que hacerla a 8 meses vistas para que nadie diga que estamos intentando hacer nada raro, pero que explicado queda por dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Nada más, queridos amigos, muchas gracias a todos.